Hi, what's up, my polite student? Hoy tenemos un nuevo adjetivo para aprender, polite. What is polite? Es un adjetivo que nosotros lo utilizamos para expresar cuando una persona es muy correcta, que tiene mucha cortesía. So, take a note, or maybe take a note. How is everything? Cómo está todo? I just hope that everything's okay for you. And I have a really good time doing this video. And I thought that I did it so cute. Creo que la verdad lo hice bastante bonito a pesar de que I had a really long week. Tenía una semana bastante pesada. But because we are going to learn about punctuation, nos vamos a aprender sobre signos de puntuación en inglés. Most of the people, they don't think that in English we have punctuation. La mayoría de personas no creen que tenemos puntuación o reglas ortográficas en inglés. Es decir, que tenemos ortografía con signos. Y sí, claro que sí las hay y se llaman de manera diferente que en español. So we're going to study about that. Just a little, maybe. What is punctuation? Punctuation is a set of specific marks or symbols that we use to express the meaning of our own sentences clearly and to make the flow on the text smooth. ¿Qué significaría smooth? Es también otro adjetivo calificativo que significa como suave. De ahí viene la palabra smoothie también, ¿verdad? Okay, now that we talk about that punctuation, ahora que hablamos de puntuación, más o menos como para recalcar un poquito, es decir, que la puntuación es una especie, como un conjunto de símbolos, de signos, ¿verdad? Porque recordar que en inglés no decimos signs, decimos marks a la hora de estar hablando en ortografía. En vez de signos de puntuación decimos punctuation marks, ¿verdad? No punctuation signs, sino marks. Que utilizamos para expresarnos o que tengan nuestras oraciones tengan mejor sentido, mejor definición y tengan obviamente mejor coherencia, ¿verdad? De hacerlas más claras y que nuestro texto y como estemos hablando también, ¿verdad? Suene mejor. Now that we have that, we have the punctuation marks. Estos son como los más comunes, ¿verdad? Que tenemos como coma, apostrophe, hyphen, elipsis, full stop, period, también se le llama dot, D-A-T, exclamation mark, quotation mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation marks, slash, dash, perdón, este dash significa que es como el más chiquito y el más grande, ¿verdad? Tienen el mismo nombre, no el mismo nombre, pero bueno, algo similar. We are going to watch a little bit, cada uno. Now that we watched that, we have the quote of the video. What is the idea that you catch about this phrase? Tenemos una nueva frase that we are going to read together. Vamos a ver cuál es la idea que tomas de esta frase y recuerda tomar notas para comentarlas en clase, ¿verdad? Es muy importante. If you get tired, learn to rest, not weak. This phrase was by Bansky. Esta frase dice que si estás cansado, aprende a descansar o si estás demasiado cansado, obviamente, como muy presionado de todo, aprende a descansar, aprende a tomar un descanso tranquilo. Pero no a dejar todo botado, no a renunciar. So what do you catch about this phrase? I just want to know. And that we talk about that, we are going to talk about punctuation rules. Ya que hablamos de la frase, ya que hablamos un poquito de qué eran los signos de puntuación, vamos a hablar de las reglas de puntuación. First of all, we have the full stop or period, también se le llama dot, ¿verdad? O el punto. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno y mostrando un ejemplo de ello. This is the most popular punctuation mark because you simply cannot write even a single sentence without using it. So there are two most common uses of a full stop or dot to indicate the end of the sentences or follow an abbreviation. Es decir, acá,
que este es como el punto, el signo de puntuación más popular, el que más utilizamos porque es el que simplemente no podemos escribir ninguna oración sin ella, sin utilizarlo. Existen dos tipos de uso, ¿verdad? De utilizar este punto final, se le llama en español, que es para indicar el final de una oración o para continuar una abreviación. Por ejemplo, we feed this cat we feed this cat every evening. Point. Like, no decimos point, ¿verdad? Por aquello. Decimos full stop, period o dot. Point, nada que ver. Mr. Brown does not agree with these new rules. Dot, period, full stop. Ahí vemos dónde está eso. Ahora vamos con el coma. La coma. A comma is often used to separate different ideas in a sentence. However, it has many other uses as well. It is important to remember them as well. Some of the most common comma rules follow. O sea, vamos a hablar un poquito más de los usos de estas reglas de la coma. Number one, a comma separates two sentences when putting a full stop between them. Seems to create an unnecessary long pause. Es decir, una coma nos separa dos oraciones cuando no hay necesidad tal vez de poner como un gran, like, un punto, sí, como punto final entre ellas, porque es una pausa innecesaria porque vamos a estar tal vez hablando del mismo tema. We have an example. For example, Mark went by bus, coma, and Allison took a train. Tenemos que estar la coma, no hubo necesidad de poner el punto final, sino que añadimos más contexto a la oración. Entonces, ese es uno de los primeros usos que tenemos para la coma. Let's going to see the other one, the comma. Okay, vamos a hablar un poquito más de estos usos, little by little, para que puedan tomar nota, ¿verdad? Sus cuadernos, lo que utilicen es sumamente importante, porque esto estaré preguntándolo en algún quiz. Commas separate items in a list. For example, we bought apples, peaches, grapes, oranges, and fruit market. Es decir, las comas nos separan objetos de una lista, como lo sabemos ya en español, ¿verdad? Como apples, peaches, y vemos acá, coma, coma, coma. Esta coma de derecha está mal aquí porque sería and, entonces we avoid the last comma. Then we have a comma is used after an introductory word or phrase such as at the end of the day, however, in contract, etc. Es decir, esta coma se utiliza para hacer una palabra introductoria o una frase introductoria, ¿verdad? Como por ejemplo cuando estamos haciendo un discurso, una presentación o simplemente que estamos escribiendo un essay. For example, nevertheless, we managed to get home until sunset. Entonces podemos ver eso. If you have a tag question at the end of your sentences, you also need to use a comma to distinguish it from the rest of the sentence. Es decir, ya sabemos que es una tag question. Cuando tenemos una tag question al final de la oración, siempre vamos a necesitar una coma para distinguir la verdad entre el resto de la oración, entre las dos sentences. For example, you are going to the party this weekend, aren't you? Distinguimos o separamos esta oración de esta en esta question. And finally, if you have directly addressing someone, you need a comma. For example, James, what are you doing tomorrow after school? Entonces estamos refiriendo a James, entonces ponemos una coma y después como que continuamos. Then the question mark. Siempre me dicen question sign, interrogative sign, y no, question mark. Este es el signo de pregunta. Recordando que en inglés solamente se utiliza al final de la pregunta, no al principio como en español. Then, a question mark is a name to yes. Needs to go at the end of every interrogative sentences instead of a full stop. Es decir, este signo de pregunta va
al final de cada oración interrogativa en vez de poner un punto, ¿verdad? Porque si no, la entonación de la pregunta no va a existir. Por ejemplo, for example, how old are you? Also, do you remember what I told you about yesterday? La diferencia es la entonación. The exclamation mark, ¿ok? Este es el signo de exclamación. Also, as the question mark solamente va a ir at the end of the sentence, al final de la oración. It says, an exclamation mark at the end of the sentences shows emphasis. Depending of the meaning of the sentences, it can indicate anger, happiness, excitement, and any other strong emotions. Entonces nos enseña este signo de exclamación como en español para demostrar emociones. Por ejemplo, leave me alone. The other one is, I'm so happy to see you. I can't wait to go to Paris. Estoy expresando emociones, showing emphasis. Then we have the quotation marks, pues también se le llaman speed marks, lo que se llamaríamos en español comillas. Then, as their name suggests, quotation marks indicate direct quotation. Nos indica entonces como palabras directas, ¿verdad? Como anotaciones directas. You can also use them to show that a word or a phrase is being used ironically or for titles or articles, book chapters, episodes of TV shows, etc. For example, you never believe what happened last night, Jerry said. Entonces es como para indicarnos también algo que dijo una persona o que salió en un artículo, en un episodio de TV o para utilizarlo irónicamente. In this article, How to Success in Everything You Do, Mary Smith gives her readers 3 valuable pieces of advice. Entonces estamos hablando de un artículo, utilizamos las quotation marks o speed match marks, que son comillas. Apostrophe, este lo hemos visto desde el principio del curso, apostrophe, la apóstrofe. An apostrophe has two very important uses. Firstly, it can be used in contractions in place of omitted letters. Secondly, it can show possession. Entonces la apóstrofe también nos indica las contracciones entre palabras o también posesión. For example, you don't have to go to the supermarket if you don't want to. Tenemos como contracción. Acá tenemos expresando posesión. We need to invite both of Sally's sisters to the party. The hyphen. Este hyphen es como el guión, ¿verdad? Even though it looks very similar to a dash, a hyphen has very different uses. It's almost commonly used to create compound words. Se utiliza usualmente en inglés para utilizarse con palabras compuestas. Es decir, palabras que unimos una con otra, las unimos con un hyphen. We have, for example, he is a very self-confident person. Este self-confident los unimos con un hyphen. Es una compound word. Do various factors Susan named to work part-time this summer. Este también es una compound word, una palabra compuesta. Este dash es como el guión corto o el guión largo, que le llamamos en español. It says, there are two different dashes, the N dash or the M dash. The first being slightly shorter than the second one. The N dash is usually to show connection between two things as well as a range of numbers, years, pages, etc. For example, es decir, este uso de las dashes, ¿verdad? O el guión largo o corto, se le llama M dash y M dash. Una con N y otra con M. Usualmente, digamos, este en dash, la más cortita, se utiliza, ¿verdad?, para expresarnos por la conexión entre dos cosas, o hablar de números, de fechas, entre una y otra. For example, London Paris flight takes about 1 hour and 50 minutes. For tomorrow's lesson, I need to read pages 45 to 78 of the textbook. Vemos que es un número, vemos que estamos haciendo una conexión entre dos cosas, que sería London y Paris en el primer ejemplo. The M dash
can replace a comma, a colon, a parenthesis. You can use it to put emphasis on the ending of your sentences. For example, this year, Mark has traveled to quite a few countries: Poland, Germany, Lithuania, Georgia, and Greece. Her answer was loud and clear: no. Vemos acá este guión largo que se utiliza, entonces puede ser reemplazado por una coma, por un, por dos puntos o por, en este caso, un paréntesis. Es decir, que nos indica énfasis al final de una oración. Remember to take notes. Ahora hablamos del colon. What is colon? Dos puntos. A colon is a punctuation mark you will come across very often in a different circumstances. It can introduce an example, a list, an explanation, a quotation, or you can also use it to emphasize a certain point. Es decir, estos dos puntos es un signo de puntuación que nosotros vamos a utilizar frecuentemente para diferenciar circunstancias, para introducir un ejemplo, una lista, una explicación o simplemente el hecho de alguna anotación, o también para dar énfasis a un punto en específico. Por ejemplo, there are two things you can do: continue being miserable or move with your life. There's only one person in the world you can tell you what you should do, you. Entonces vemos un énfasis y vemos acá los colon o dos puntos. Semicolon sería punto y coma. A semicolon is a punctuation mark that creates a longer pause than a comma, but a shorter pause than a full stop. So it can be used to create a pause between two independent clauses that are still closely related to each other. Es decir, este punto y coma es un signo de puntuación que es creado para hacer una pausa, más larga que una coma, pero más corta que un punto final. Entonces, este se utiliza para crear una pausa independiente entre dos oraciones, que aún así van a estar relacionadas un poco una con la otra. For example, my mother is a doctor. My father is an accountant. Jane has spent the whole morning trying to figure it out what to wear. She ended up closing the first outfit out of all that she tried on that day. Estamos hablando de la misma cosa, pero necesitamos una pause a little bit longer. No tan chiquita como una coma, pero no tan larga como un punto final. The parentheses. It says, in most cases, you will see additional information in parentheses. Usually, it can be omitted without creating any confusion of the reader. Es decir, en la mayoría de los casos nosotros vamos a ver información adicional en los paréntesis y usualmente, digamos, como para aclarar algunas cosas al lector. For example, we have, my young daughters, age 5 and 7, just love playing with our neighbor's dog. Brackets. Estos brackets usualmente nosotros no los utilizamos, que son los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Dice, brackets are in a way of a similar parenthesis, however, they are mostly used in academic writing, and when they presented quotes. For instance, the writer can add extra information or fix mistakes in a brackets without changing the original quotation. Por eso es que cuando yo hago o califico algo que ustedes están haciendo en un essay, uso brackets. No uso paréntesis, uso brackets. An example, the witness said, I could hear him, the policeman, but I could see him. Este también se utiliza mucho para los guiones de actuación. Entonces, estos brackets son muy parecidos a los paréntesis, pero se utiliza más que todo en escritura académica, ¿verdad? Como nosotros lo calificamos, para cuando yo voy a agregar información extra, como, mira, te equivocaste, este es un sujeto, o voy a agregar alguna información para arreglar el texto que se está hecho, o que ya está hecho. Then we have the ellipses. Si no sabían cómo se dicen los puntos suspensivos, se dicen elipsis. What a weird name. Qué nombre más extraño, ¿verdad? An ellipsis create an intriguing and mysterious atmosphere in the text. In addition, it can be used to show that some letters or even words are omitted. Es decir, este
puntos suspensivos se utiliza exactamente, o los tres puntos se utilizan, tienen los mismos usos que en español, pero pero en inglés, ¿verdad? Entonces, se crea para poner intriga o misterio en la atmósfera, perdón, del texto. También se utiliza em, para como mostrar algunas letras o inclusive palabras que fueron omitidas. Por ejemplo, so, what happened next? She was smart, funny, pretty, but something still felt wrong. Entonces, estos son los elipsis o puntos suspensivos. Tenemos el slash, que sería también encontramos como barra inclinada. You might need to write a fraction of a measurement or suggest alternative in your text. These are just three of the instances where you will have to use a slash. Es decir, este slash o barra inclinada es cuando nosotros necesitamos escribir una fracción de algo, de cantidad, o también para sugerir alternativas a nuestro texto. Son como una de las clases que nosotros vamos a encontrar al utilizar este slash. Y también, inclusive, ¿verdad? En las direcciones de internet, cuando tenemos que escribir una dirección electrónica or something like that. For example, for this recipe, you will need 1 or a half of glass of water and 3/4 and glass of flour. The car was going as fast as 120 kilometers per hour. You need to press on off button. Entonces, ese es el uso del slash. Le llaman slash. Ahora sí, pay attention. This is a bonus. I never did a bonus. Nunca uso un bonus, pero es súper importante para cuando vayan a decir su correo electrónico o vayan a mencionar algo con estos signos de puntuación si no saben cómo decirlos. Nada más vamos a mencionar. Recordar que este se llama también full stop o se llama period, dot. Tenemos el coma, colon, semicolon, tilde, que esa es como la parte como lo que le ponemos a la ñ, o este guioncito que es como ondulado, at, que sería arroba, recordar que at se dice arroba, slash, backslash, perdón, question mark, exclamation mark, quotation marks, apostrophe, hyphen. Este se utiliza mucho para las direcciones de correo electrónico, que es el guión bajo que se llama underscore. How do you say it? Underscore. Angle brackets and equals, que sería como el signo de igual. Just pay attention because that was a bonus. Then, this is the end of the video actually. That was the whole video. That was the explanation of this video, and the advice of today it is be clear on how you want to be treated. Es decir, sé claro en cómo tú quieres ser tratado. This is important. And remember, any question, just write me. It doesn't matter anything I'm going to be here. It doesn't matter if I am sick, if I have passed anything, I'm going to be here. No importa lo que esté pasando, se puede caer el mundo, que siempre voy a contestar. So see you in the next video. And remember, this video was one of the most important. So bye.